Bueno, vamos a comentar alguna noticia. No son cosas muy importantes, pero todas tienen su gracia, ¿no? Su gracia, su morbo, ¿no? Y son cosas que a mí me gusta comentar y me gusta leer, ¿sabes? Porque ahora ya está todo, ¿no? Se empieza a activar la cosa. No mucho, pero ya se le está haciendo a muchos las vacaciones largas, yo creo. Ya están soltando alguna perlita, algunos, ¿no? Y los primeros en soltar perlas han sido en Yamaha, ¿vale? Yamaha han sido los primeros en comenzar a empezar a soltar perlas. A ver, la primera perla, o cosa que yo creo que se puede comentar y que tiene su importancia, es, como siempre, ¿no? El líder del mundial, ¿no? ¿Qué opina el líder del mundial, ¿no? De su situación, ¿no? Entonces, claro, para Fabio Quartararo, vamos a traducir esto, para Fabio Quartararo, hemos hecho algunos vídeos últimamente, ¿no? Hablando de la importancia de la llegada de Marc Márquez en el rendimiento o en la manera de concentrarse de Fabio Quartararo, ¿vale? Que podría ser que Fabio Quartararo, porque está siempre muy pendiente de Marc Márquez, pues esto incluso, él tiene que centrarse en la lucha por el campeonato, ¿no? Y llegará Marc Márquez, que está en otra batalla diferente, ¿no? En otra guerra, que a Márquez le da igual todo, o sea, él llega aquí a intentar tener la moto que la haga campeón en el 23, o sea, viene a construir la moto que la haga campeón en el 23. Y para eso, ¿qué necesita Márquez? Ir a saco. O sea, cuanto más rápido vas, más avanzas, o sea, la evolución. O sea, que él no va a venir aquí a encantarse, va a venir aquí a estar arriba. ¿Por qué? Porque una vez arriba es cuando ya vas evolucionando y tal, ¿no? O sea, que va a ir a saco. Si puede estar segundo, no va a estar tercero Márquez. O sea, que va a venir a por todas. Bueno, Márquez, yo creo que no hay ninguna duda del ADN de Márquez, que le da igual. O sea, a las canicas, ¿no? Hay que avasallar a todo el mundo hasta las canicas, ¿no? Así que lo que Quartararo ha dicho, que yo creo que esto de Quartararo de Márquez, esta Márquez, no sé cómo decirlo, Márquez de dependencia, ¿no? Esto es para Honda, lo guardamos para Honda, pero esta obsesión o estar pendiente siempre de Marc Márquez tiene dos lecturas, yo creo, ¿vale? Dos lecturas. ¿Y a qué me refiero? A que esta actitud que está teniendo Fabio Quartararo, ¿no? De siempre echarle flores a Marc Márquez, hay otros pilotos que lo han hecho, ¿vale? Lo hizo Valentino Rossi con Pedrosa, que es un chaval que tiene mucho no sé qué. Siempre es una manera de echarle presión al otro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si a ti te sale bien esto, te cargas a tu rival, ¿de acuerdo? Porque tú intentas hablar de él, lo desconcentras, ¿no? Y el tío parece como si se lo cree, ¿no? Que es tan bueno y él nunca te va a ganar, porque claro, es que Márquez es muy bueno y yo soy... Entonces, ¿qué pasa? Que luego le metes el hachazo y lo descuadras, ¿no? Que esto lo hacía Rossi, vamos, esto era... Rossi era... bueno, en esto sí que va a ser el mejor de la historia, pero vamos, yo creo que nadie va a superar a Rossi en gestión mental de las carreras con los rivales. O sea, yo creo que esto es imposible que nadie se le acerque, ¿no? Márquez se le ha acercado, es el que más se le ha acercado, pero yo creo que no llega ni mucho menos a lo que era Valentino Rossi, que era brutal, era con una frase te hacía que tu Gran Premio se fuese al carajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé si Fabio lo está haciendo realmente porque él se cree inferior a Marc Márquez, como dice, ¿no? Porque aquí en esta entrevista, pues bueno, mira el titular, ¿eh? No solo Alberto Puig está ansioso por encontrar a Márquez. Quartararo también. Tú fíjate el titular, ¿eh? Tú fíjate ¿a qué viene? Hola Super Joker, ¿qué tal? Os otra suscripción a Capitán 716. Gracias, tío, gracias. Oye, me abrumas, me abrumas, ¿vale? Este titular, ¿vosotros creéis que en un tío que se está jugando el Mundial contra Aleix y Bagnaia, ¿por qué? Digo Aleix Bagnaia, porque en esta noticia también Quartararo ya asume, ya reconoce que Aleix es más fuerte que Bagnaia. O sea que ya es una batalla a dos, ¿no? O sea, esto también es importante, esta noticia, ¿no? Que Quartararo ya dice que Aleix es el máximo rival. Bueno, que está claro porque es el que está más cerca en la clasificación, pero bueno, que ha descartado como a Bagnaia, ya sabes, que bueno,
que también es interesante, ¿no? Pero este titular, en un tío que está en esta situación, un tío que está ya perdido la clasificación y que está recién operado y que tiene un trabajo con la moto, o sea, tú fíjate, ¿no? Un tío que se ha operado de un hueso, macho, que está ya más que, ¿vale? Maltratado, ¿no? Una moto que no va, que tienen que mirar el rumbo, no sé qué, no sé cuántos, que está fuera del Mundial, y el titular de esta noticia es que Marc Márquez, que Fabio Quartararo también está ansioso por Marc Márquez. Tú fíjate, ¿no? Yo de verdad, yo si fuese Quartararo, yo me ofendería por un titular así, porque claro, es que sus declaraciones llevan a estos titulares. Yo he hecho lo mismo, yo no me voy a esconder, yo he hecho lo mismo. Yo con esto, cuando escucho a Quartararo, hago titulares de estos en YouTube, porque es que te llevan a esto, ¿sabes? Así que, no sé si es un arma de doble filo, o qué, bueno, es un arma de doble filo, no sé qué filo es el que Quartararo pretende hacer efectivo, si es el de decir, no, yo voy a perder siempre con Marc Márquez porque él es el dios, el sum del motociclismo y yo soy un aprendiz, ¿vale? Exagero para que se me entienda. Y la otra es decir, no, voy a por él, ¿sabes? Voy a por él, lo estoy alabando para cuando venga, lo machaque y le demuestre que realmente, ¿sabes? Lo estoy provocando, ¿vale? Lo estoy provocando. Que no sé, yo no veo muy Quartararo de hacer táctica Rossi o táctica Márquez. Voy a incluir también a Márquez, porque Márquez también, quizá me he pasado un poco antes en decir que Márquez se parece bastante a Rossi, lo rectifico. Pero yo creo que Quartararo no es así, no es así. No sé vosotros si creéis que esto de la táctica de Quartararo es más para intimidar a Marc Márquez o no. Lo que pasa es que en esta situación intimidar a Marc Márquez es un poco absurdo, porque Márquez no se juega nada, ¿sabes? O sea que realmente parece que es que, bueno, que él pues, no se siente realizado, aunque ganando este mundial a Aleix y a Bagnaia, ojo, a Aleix y a Bagnaia, o sea, a Aprilia y a Ducati, ¿de acuerdo? Con una moto que todo el mundo, bueno, cree que está obsoleta, ya sabéis que nosotros no. Aún así, él está pendiente de Marc Márquez, o sea que yo creo que no es el efecto Rossi, pero ahí lo dejo, por si acaso él está intentando hacer ya tácticas ya de campeón, ¿no? Vamos a jugar con los pilotos, a ver si los acabo de desmontar, ¿no? Y luego otra cosa, para acabar ya con esto de Quartararo, ha puesto dos ejemplos bueno, ha vuelto a poner los ejemplos de siempre hace lo mismo, ¿no? La carrera de Tailandia y la de Misano del 19 le han quedado como marcadas. Yo no sé a qué viene esa flagelación, ¿no? Que de esas dos carreras, como si esas dos carreras hubiesen sido una humillación. No, es que esas dos carreras, tío, esas dos carreras lo hiciste súper bien, Fabio. Acabas de llegar a MotoGP, es que acabas de aterrizar, te ganó mira, las dos que te ganó, bueno, las otras que te ganó, era una época donde los neumáticos siempre tenían mucho bajón. Esas dos no tanto, pero hubo bajón de neumáticos y por eso estuviste más cerca, porque el bajón fue inferior. Sobre todo en la de Misano. En la de Misano, las últimas 5 vueltas fueron más lentas. Pero la otra carrera, la de Tailandia, no sé si es Tailandia, bueno, una de las dos, en la vuelta 10 ya un segundo más lento. O sea, en un segundo más lento de ritmo, la vuelta 14 creo que fue. O sea, porque Michelin fue mejorando bastante, del 18 al 19, cuando ya vieron que era imposible hacer campeón a Valentino Rossi, dijeron, bueno, vamos a hacer buenos neumáticos porque nos están aquí acribillando. O sea, Rossi ya no gana con nada, está ganando solo Márquez, vamos a hacer neumáticos buenos. Que fue cuando en el 18, en Buriram, precisamente en Buriram, dijeron que habían traído una nueva tecnología y no sé qué. Tecnología era reducir compuestos y hacerlos más normales, ¿sabes? Entonces fue cuando Maverick dio el step para arriba. Me acuerdo de esa carrera de Buriram, no, que el peso atrás, y no sé qué, que Pedrosa, la comida, ¿no? Aquella, que Pedrosa me ha dicho que hay que poner peso atrás y tal. Sí, hay que poner peso atrás porque hay que hacer funcionar el neumático, Maverick, pero a partir de ahí Michelin hizo una mejora, ¿de acuerdo? Aún así Márquez, pues era muy bueno y siempre había un poco de bajón de neumáticos. Entonces ahí, las últimas 5 vueltas, era muy difícil, ¿vale? Caesar se ha suscrito, Caesar 34, muchas gracias. Entonces, siempre pone esos dos ejemplos que yo digo, Fabio, tío, déjalo, tío, que esos dos ejemplos son al revés. Yo cuando yo hablo de Fabio Quartararo, los pongo como cosas destacadas, de llegar a MotoGP y estar ahí metiéndole rueda a Marc Márquez. Hombre, ¿qué quieres? ¿Llegar y humillarlo el primer día? Joder, tampoco nos pasemos, ¿no, Fabio?
O sea, y él lo pone esos dos mensajes, esos dos grandes premios como que ahí aprendí mucho. Sí que aprendiste mucho, pero tampoco, macho, ¿sabes? Que tú eres un buen piloto, ¿sabes? Yo cuando llegó Lorenzo a MotoGP y empezó a ganar a Rossi, ¿vale? Seguramente ha dicho que ha aprendido con Rossi y tal, pero macho, ¿sabes? No está tan sumiso, tío, ¿vale? Pero bueno. No, gracias a vosotros. A mí para nada. La otra noticia que hay de Yamaha es... mira, esta de aquí, me la voy a poner ya en pantalla. A ver, pantalla. Es esta que me ha sorprendido bastante, ¿de acuerdo? Me ha sorprendido por varias cosas, ¿no? Porque el juego de la silla estábamos todos pendientes de si Morbidelli se bajaba de la moto, si se retiraba y todo eso, ¿no? A esa moto cómo quedaba libre, ¿no? Entonces si quedaba libre, pues era más fácil ordenar el juego de la silla, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba Mir y Raúl, y Binder, pues un tío que pagaba en MotoGP, pues parecía que se quedaba pagando, Darren Binder, y pues no, ahora ha dicho Morbidelli, que, bueno, han dicho en esta página web, ¿vale? Que él no se va, que él lo que quiere es negociar con Yamaha para irse con Ramón Forcada a Aprilia, ¿de acuerdo? Y esta, hablo de Ramón Forcada, esto no lo ha dicho Morbidelli, es una noticia que dicen que, bueno, o sea, tú fíjate, ¿no? En esta noticia se centra mucho en el perfil de Ramón Forcada, no solo para Morbidelli, ¿de acuerdo? Recordar que el equipo este de With You, de Razali, jugó con el... O sea, con Dovizioso, con la etiqueta de subcampeón del mundo y tal, para conseguir el patrocinador, ¿no? ¿Vale? Entonces, oye, patrocinador, las motos son muy guays y yo tengo este piloto que ha ganado varios mundiales, ha quedado subcampeón en varios mundiales, y si lo hacemos bien podemos ganar. Ah, pues me apunto. ¿Cuánto vale? 3 millones, no sé, patrocinio, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso no salió bien, y ahora, ¿cuál es la táctica de Razali, no? Es decir, oye, mira, que este chico, Morbidelli, estuvo en Yamaha con un técnico que se llama Ramón Forcada y casi ganan el mundial. Y ahora le han quitado a Ramón Forcada, la moto la han hecho para otro, y entonces él quiere volver con Ramón Forcada para volver a... Entonces, o sea, he flipado, tío. O sea, están utilizando al binomio Morbidelli-Forcada como arma para que el patrocinador, que aquí lo pone más abajo, bueno, entrar a ver la noticia, aquí lo pone, para que el patrocinador se sienta atraído por esta propuesta deportiva, ¿no? ¿Vale? O sea, ¿qué pasa? Yo si fuese Ramón, yo os pido una comisión. Oye, mira, si vosotros conseguís patrocinio para Morbidelli y tal, no sé qué, a base de mi nombre, yo quiero mi parte. Yo lo haría, ¿no? No sé vosotros si lo haréis o no. Pero es curioso, ¿no? Es curioso. Entonces, ¿qué pasa? Que las Aprilia ya estarían ocupadas. Entonces, a Raúl solo le queda un camino, porque estaría Oliveira, que se dice que ya ha firmado, que yo no lo sé, pero se dice que ya ha firmado, y estamos esperando que acabe lo del contrato de KTM para anunciarlo, ¿no? Una, y la otra sería este señor con este argumento y con el patrocinio de With You, con la aprobación de With You, que, bueno, lo pone por aquí, ¿vale? Que Franco Morbidelli se encontraría con Ramón Forcada, según GP1, ¿vale? El escenario de un regreso a Razali, sobre todo a Ramón Forcada, o sea, tú fíjate, el escenario de un regreso a Razali y sobre todo a Ramón Forcada, o sea, tío, no me digáis que el perfil de Forcada aquí no se merece una buena comisión, ¿no? Si esto se lleva adelante, ¿vale? Como ingeniero jefe estaría en preparación. Se recordará que fue fue con sus dos hombres y luego, es que son una tradición de estas, ¿vale? Y luego bajo los colores de Petronas, que Morbidelli se convirtió en subcampeón mundial en 2020. Ahora es la pancarta que es Razali, del equipo, con el patrocinador italiano With You, la que usamos en el Malaysian. Por lo tanto, Morbidelli, para el inversor, sonaría bastante bien, mientras que tener una RSGP, Aprilia en lugar de una Yamaha, permitiría que Frankie empezara de cero. Tela, ¿eh? Yo no sé, pero yo creo que es diferente. Lo que ha pasado con Viñales, yo creo que es diferente. Si Morbidelli está pensando decir, mira, a Maverick no le va bien la moto, se ha ido a Aprilia y le está yendo bien, ¿de acuerdo?
que es lo que yo creo que es lo que está pensando, ¿no? Pues yo me voy a Aprilia porque a Maverick le ha ido bien. Pero claro, es que a Maverick lo que no le iba bien de la moto no tiene mucho que ver, yo creo que con su pilotaje, más sí con su manera de sentarse en la moto. O sea, el tema de Maverick era el grip trasero de esa moto, ¿vale? Que era un problema de que su manera de llevar esa moto en carrera hacía que perdía el grip trasero. Maverick con grip iba igual o más que Quartararo, le ha quitado poles a Quartararo. Y luego otra cosa, yo creo que es injusto que ahora se digan, por aquí también lo dicen, que la moto está hecha para Quartararo. Esa moto yo creo que no está hecha para Quartararo. Quartararo le va perfecta a esa moto, pero esa moto también estaba Maverick el año pasado allí, ¿eh? No os olvidéis. Y esa moto la aprobó Maverick, porque era, o sea, esa moto la aprobó Maverick porque él era el número 1 por contrato, él tenía la responsabilidad de aprobar o no una moto, por contrato. O sea, que Maverick, esa moto, es una evolución, o sea, este año no ha evolucionado. Y el año pasado era Maverick, por contrato, quien tenía la última palabra en la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién evoluciona la moto? Es que es muy fácil, ¿no? Es sentido común. Son argumentos claros. Entonces, claro, aquí dicen que la moto está hecha para Morbidelli y para Quartararo. Y yo creo que a Quartararo le va perfecta la moto, le va perfecta, pero es el ADN Yamaha toda la vida, ¿sabes? Lo que pasa es que ha evolucionado más con los neumáticos, con las alas, todo ha ido más. Pero bueno, que yo creo que Morbidelli en este aspecto, no sé, igual le va bien, que yo digo que no, pero esta regla de 3, que si le va bien no será por esta regla de 3, yo creo, será por otros factores, ¿no? Que le va bien la moto, lo que sea, pero porque a Maverick le ha ido bien, yo creo que no, porque Maverick, yo creo que esta moto era también una mala opción para él en el aspecto de lo que es la moto en sí en el momento, no la mala opción de la marca, que yo siempre dije que era la mejor opción porque iban a trabajar para él, y es lo que está pasando, están volcados con Maverick, están volcados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero era una moto hecha para Aleix, y Maverick se está buscando la vida como puede, y tiene su mérito, yo creo, Yo creo que aquí la gente que ha machacado tanto a Maverick debería decir, oye, mira, quizá nos hemos pasado un poco, y ahora con lo de Aprilia, viendo lo que está pasando en Honda, y lo que está haciendo Maverick con la Aprilia, yo creo que se merece por lo menos un respeto en este aspecto, ¿no? Porque está girando la tortilla y tal, ¿vale? O sea, que yo creo que... Claro, Morbidelli, no sé, no sería de MotoGP, se quedaría con el Rasal y con Aprilia, según esta noticia, y haría que Raúl Fernández se fuese a Yamaha, porque yo ya más sillas, yo ya no entiendo nada más, ¿sí, no? ¿Vale? Sí, Aprilia ha apostado por los dos igual, exacto, pero es que, claro, es que ha apostado por los dos, o sea, ha apostado por Maverick sin dejar de apostar por Aleix. O sea, yo no he dicho que no apuesten por Aleix, O sea, han cogido dos líneas de evolución, ¿de acuerdo? Y precisamente la última evolución de Aleix es cogerlo de Maverick, que el último step que ha dado Aleix ha sido también en parte, porque una cosa es la Aero, es el chasis de Viñales, O sea, el último chasis que ha montado Aleix es el de Viñales, ¿ok? Sí. No, el chasis que ha cogido Aleix ahora, dicho por en el canal de Nico Abad, es el que eligió Maverick al principio, y lo de la manejabilidad dicen que es por la Aero esa, por eso del carenado abajo, ¿vale? Es lo que dicen, ¿no? Sí, las alas, exacto, vale, lo has dicho, vale, Ibi, sí, perdona, lo has dicho, vale. Bueno, que tampoco lo sabemos bien, estamos vendidos, por eso dije que la entrevista de Nico fue muy importante, porque nos ayuda a entender mucho más las cosas, ¿de acuerdo? Esa entrevista, para mí, ha sido clave, esa entrevista de Nico. ¿Y sabes lo que estoy viendo? A ver si lo compartís conmigo, que todos los que hacemos vídeos fuera del sistema, fuera de los medios oficiales, los que nosotros somos oficiales, ¿no? Que somos los youtubers y luego periodistas, está Nico, que va a su rollo, o sea, no le debe nada a Dorna, ¿vale? O sea, él hace y dice lo que quiere, que esto no pasa a los otros medios. Entonces estamos creando una especie como de segundo discurso. O sea, tú te vas a DAZN y los medios, los de siempre, ¿no? Motociclismo, todo el rollo, y todos tienen el mismo mensaje, ¿no? Te vas fuera, Nico, hostia, le pregunta a Aleix cosas diferentes, ¿no? No sé, yo estoy viendo eso, el otro día con Merlos en YouTube, ostras, el tío dijo cosas que yo me quedé flipado, ¿sabes? Digo, yo, madre mía, me quedé flipado, ¿sabes? Entonces parece como que la gente de fuera está dando otra versión de lo que es MotoGP, yo creo que más amplia, y que nos ayuda más a entender las cosas. Nos incluimos también nosotros, Yo creo que es así, que podemos ya empezar a definir los dos grupos, ¿no? Los oficiales y los rebeldes, ¿no? Por ejemplo, yo estoy los rebeldes y yo creo que Nico, el otro día Merlos
verlo, estuvo en Los Rebeldes, ¿no? Ya desde fuera, ¿no? Criticó las alas, criticó tal, criticó cual, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno. Va, más cositas. En la vida hay que ser honesto, siempre, en todo. Más cositas. Voy tocando la pantalla. Bueno, en el hilo de lo que estábamos, ¿no? En el hilo de Maverick, porque esto... ya sé que, mira, esto lo voy a reconocer, ya sé que a veces hablar de yo, dije yo, no gusta, y yo lo reconozco, me lo ha dicho una vez algún amigo, oye, está bien que de esto, pero no recordéis tanto que yo ya lo dije, porque la gente ya lo ve, ¿no? Pero a veces es muy difícil evitar de decir, hostia, claro, si tú en un vídeo dices una cosa y luego se confirma, ¿no? Más adelante, es muy difícil decir, hostia, en un vídeo lo dije, ¿no? Yo no sé cómo gestionarlo esto, pero pasa muchas veces, ¿no? Y esta vez me mola porque en esta entrevista también que ha hecho, creo que, de Pecino, es una entrevista que, bueno, yo no sé, Pecino trabajaba debe tener un estrés también, el pobre, porque, tío, trabaja para un montón de medios, Manuel, tío, es una pasada. Vale, ya no se traduce, vaya mal rollo. Bueno, en esta entrevista que le han hecho al Besiano, ¿vale? Que es de Pecino, aquí pone el Pecino, Manuel, con todo el cariño, yo a Manuel, sabes que me gusta, pero eso no quita que analice a veces las cosas que dice, ¿no? ¿no? Entonces, él es un claro defensor de la mentalidad de los pilotos, ¿no? Cuando algo no va bien, es que la cabeza del piloto. Y esto con Maverick ha sido, con él y Chicho, se han pasado 3 o 4 años, bueno, no sé cuánto hace que están con el canal, pero toda la época de Viñales, la cabeza de Viñales, el entorno, la cabeza, el entorno y la cabeza, el entorno y la cabeza. O sea, eso han sido los argumentos de la gente de Viñales, ¿vale? Técnico, nada técnico. Cuando nosotros, o yo en este caso, he analizado lo del spinning, todo el rollo ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Pecino en esta entrevista le pregunta también por Viñales y todo el rollo ¿no? Y si cree que va a salirse adelante y tal. Y entonces este hombre, es que ahora no se puede traducir, pero entráis y la leéis, o entráis a los canales de Pecino y la leéis, os recomiendo que entréis siempre a... Sí, es que Pecino tiene mucha info. Yo tuviese la info que tiene Pecino, y bueno, yo es que no podía vivir. Yo con tanta info que tiene él, yo me volvería loco, ¿sabes? Yo ya me vuelvo loco ya con la información que tengo, con la que tiene él, o sea, con la gente que habla. A veces dice, he hablado con este, y yo pienso, madre mía, si pudiese hablar yo con este, vamos. Pues Manuel y Chicho son muy defensores cuando no hay una explicación lógica para algo, o no la encuentran ellos, la cabeza del piloto. O sea, Maverick le han dicho de todo, la cabeza, de todo le han dicho. Que la cabeza, que no se entera, que no sé qué, que su padre... Bueno, yo he escuchado barbaridades, ¿de acuerdo? Entonces, en esta entrevista mola porque hay una pregunta que va en esta línea y este señor le contesta que no, que tiene un problema concreto, técnico, que es que Yamaha tiene un problema, es que en Yamaha tenía un problema, Maverick, que era el grip trasero, es que no tenía ninguno más, Cuando cambiaban las condiciones perdía grip, como a Dani Pedrosa, igual. Y era un problema técnico, 100%, no era su cabeza. O sea, el tío, por su cabeza no deja de tener grip atrás. En una carrera, en Austria, cuando se lió con Yamaha la cosa, de primera carrera a segunda, sin tocar nada de la moto, perdió el grip, la moto no iba, es una frustración. Es que tú te imaginas 4 años así, ¿eh? 4 años así, es que, y encima, la cabeza del piloto, pero ¿qué coño la cabeza? ¿Qué coño la cabeza del piloto? Mira, es que esto de la cabeza del piloto, vamos, obviamente la cabeza tiene un papel importante, y nosotros a veces lo analizamos, ¿no? La mentalidad, pero es una parte, pero centrar todo en la cabeza, por favor. Entonces, en esta entrevista mola porque este señor, a la pregunta, le responde, no, es un problema técnico 100%, es que es en la entrada de la curva y en medio de la curva, ya está. Solo le falta eso, es un problema mecánico, le dice, es un problema mecánico. Yo creo que os lo ha dicho, voy a decir, oye, dejar ya lo de la cabeza, porque al final ya entras en temas personales, ¿me entiendes? ¿No? De las personas. Y Maverick, con todo lo que ha pasado, ya digo yo que su cabeza está, puede ser más listo o menos listo, lo que tú quieras. Ahí no vamos a meter, porque si metemos ahí, vamos a flipar, en la parrilla. Pero su cabeza está muy bien. Y para lo que ha pasado, y para lo que tiene que aguantar de la prensa y de las redes, ¿vale? Porque es muy fácil meterse con Maverick cuando hay un Márquez. Claro, tú tienes a Márquez ganando, pues al otro ya lo humillas, ¿de acuerdo? Que es lo que ha pasado, ¿eh? Había dos
¿no? Entonces, gana uno, al otro hay que humillarlo mediáticamente, que es lo que ha pasado, ¿vale? Su cabeza está muy bien. Pero bueno, me ha gustado esta entrevista y más a Manuel, que Manuel es uno de los defensores de los problemas mentales de miradas que yo... Mira, es que de fuera es muy fácil hablar, es muy fácil, ¿eh? Pero yo creo que a mí me pasa esto y un tío está diciendo, porque a mí lo que no me gusta son las mentiras, tío. Y un periodista está diciendo que tu cabeza, y un día, es que si me lo encuentro, le digo, mira, ¿cómo? Mi cabeza, mis cojones, ¿sabes? Es que le pongo a su sitio, tío. Vamos, yo no sé si esto Maverick lo ha hecho. Me consta de que algo pasó, ¿vale? Me consta, pero no puedo confirmar. Una persona me dijo que lo tenían vetado a Manuel, no sé cuánto, que no lo sé, porque luego he visto entrevistas en baja y yo no lo sé eso. Pero yo creo que se pasaron bastante. Entonces, un aplauso al Besiano, que en este aspecto, pues, ha dejado claro que es un problema técnico, mecánico, ¿vale? De pilotaje, como todos, básicamente, ¿de acuerdo? Bueno, y la última noticia que vamos a comentar es esta de Oliveira. A ver, quiero empezar esta explicación de esta noticia asumiendo y reconociendo que a mí me gusta más Binder, pero no por eso desmerezco a Oliveira, ni mucho menos. Me gusta más Binder por otros aspectos, ¿de acuerdo? Pero Oliveira es un pedazo de piloto, y no lo digo yo, lo dice toda la parrilla. Yo creo que no hay ningún piloto de parrilla, que no hay ninguno que no valore realmente a Oliveira. O sea, Oliveira, ¿qué le pasa? Que no es italiano ni español, ya está, es portugués, ¿vale? Portugal, ¿le importa mucho Portugal a Dorna? No lo sé. Si fuese inglés, francés, o ya no te digo japonés, ¿sabes? O de Asia, ya te mueres, ¿sabes? Vamos, este chaval lo tendría todo, pero es portugués. Yo creo que es así. ¿Qué pasa? Que Oliveira ha hecho otra entrevista, bueno, no sé quién es este Tim Althoff, no sé ni quién es, ¿vale? Pero tampoco le voy a leer, os recomiendo que la leáis. Pero en estas declaraciones, Oliveira, ¿sabéis de quién ha hablado, no? De Michelin, ha hablado de Michelin. Entonces, ¿qué pasa? Que ha pegado otra rajada de estas No ha sido muy bestia, pero ha apuntado a Michelin como uno de los problemas que tienen ellos en MotoGP, ¿no? Ahora mismo, que son neumáticos, pues bueno, que cuando van bien, y es cierto, o sea, las cosas como son. Cuando van bien, son una pasada, van bien, o sea, si los aciertan, van bien. Y yo siempre recuerdo, me va bien esta noticia, ¿por qué? Porque yo siempre recuerdo que la queja que tengo yo no es con la calidad en sí de la goma, ni con, ¿vale? Es con la política de la empresa, ¿de acuerdo? De esos cambios, de esos abanicos tan amplios de compuestos. ¿Qué pasa? Que Oliveira, pues, nos ha dado la razón en el aspecto en que ha dicho de que los neumáticos cuando van bien, pero cuando no, tío... Cuando no se acierta Michelin, que le hemos dicho repetidísimas ocasiones, a ver el Gran Premio, a ver qué trae Michelin, porque había algunos grandes premios, ¿no? Que decíamos, ¿no? El año pasado iban todos con el duro, y los que querían más duro, por ejemplo, no tenían duro, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces al año siguiente? Pues el duro lo haces como medio y metes un step más, uno duro. Entonces ya está, abres el abanico para que otros puedan ir con duro. Es que, o sea, no es fácil esta reflexión. Tú te vas al Gran Premio de Austin del 2020, misma temperatura, mismo asfalto, mismas condiciones, todo igual. Y todo el mundo con el duro, con los duros. O sea, tú sabes que hay gente que a veces necesita ir más duro. Pues, coño, el año siguiente, ¿tú qué haces? Pues el duro, haces breaks un medio y subes un step más y traes un duro nuevo. Entonces abres el abanico que la gente pueda trabajar. Pues esto a veces no pasa. Y yo digo, pero es que, hostia, ha pasado alguna vez, porque en un vídeo lo dijimos, y creo que fue Austin, no me acuerdo qué Gran Premio fue, que digo, mira, hoy lo han hecho bien, tío, porque el año pasado pasó esto y han abierto el abanico para que la gente pueda trabajar. Es que al final, tío, ¿me entiendes? Entonces, Oliveira se ha quejado de eso, se ha quejado, bueno, yo no sé si también de los neumáticos defectuosos, que yo aquí no lo comparto, los neumáticos defectuosos, aquí estoy con Michelin, no lo descarto, pero de momento no tengo argumentos para decir que hay neumáticos defectuosos. No los tengo. Y como no los tengo, no lo defiendo. La gente lo dice, pero no porque lo digan, yo lo voy a creer. Yo necesito mis argumentos, y de momento no los tengo. Entonces, yo me creo más la otra versión, ¿no? La que digo yo que los neumáticos, la elección, la construcción, el diseño para ese fin de semana
hace que te quedes más tirado o menos dependiendo de tu moto como sea, ¿no? Hay motos más polivalentes, otras menos. Entonces, KTM es una moto dificilota ya, dificilota. Si encima tú le vas cambiando... O sea, el problema de KTM yo creo que radica en que en su base ya es un poco inestable, ¿no? Es chasis de acero, tubular, no sé qué, no sé cuántos. Y si encima le metes unos neumáticos cambiantes, los ingenieros deben estar flipando, ¿sabes? O sea, con un chasis que ya es inestable, que no tiene un rendimiento lineal, que es un rendimiento irregular dependiendo de las condiciones, si encima le metes unos neumáticos cambiantes, como son los Michelin, pues tú a KTM le estás complicando el trabajo, ¿de acuerdo? O sea, KTM tiene dos opciones, que es lo mismo que decíamos con Yamaha en el 2008, 2016-19, ¿no? Que tenía dos opciones, una, decirle a Michelin que haga neumáticos que no se vengan abajo, o dos, hacer un 9.4 y una moto stop and go. Esas dos opciones, pues aquí KTM tiene las mismas opciones. Una de dos, o haces un chasis de aluminio, como todo el mundo, ¿de acuerdo? Te copias el de Aprilia, por ejemplo, ¿vale? O vas a Michelin y le dices que haga lo que dije en el vídeo de ayer, que haga el abanico más cerrado, neumáticos, que el neumático sea más predecible y tu rendimiento, tu evolución de la moto no dependa tanto de que el neumático cambie, ¿de acuerdo? Entonces, Oliveira, estoy contento también de oír estas declaraciones porque también son un poco que van reafirmando los argumentos de la política de Michelin que explicamos aquí, ¿no? Y luego, antes de acabar, lo de Oliveira, me parece bastante injusto, ¿no? Ostras, es que esto que he dicho de las nacionalidades, que es portugués, ¿no? Claro, tú fíjate, ¿no? Han cogido a Miller que es Ajo, el representante de Miller es Ajo, es australiano y tal y cual. Claro, y han quitado a Oliveira para poner a Miller, tío. Es que eso no hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde cogerlo. Realmente es increíble, es increíble. Y mira que a mí me gusta más Binder, ¿eh? Pero, ostras, entre Miller y Oliveira, ¿alguien de aquí me puede argumentar? ¿Alguien de aquí me puede argumentar porque si es mejor Miller que Oliveira? Igual me he perdido algo, ¿eh? Pero ahora mismo me choca, ¿sabes? Bueno, ahora mismo no, ya hace días que lo decimos, ¿no? De lo de Miller, que es un tema de Red Bull, yo qué sé, de que tiene compromisos a Ajo o lo que sea, y oye, no me podéis quitar mi piloto, ¿me entiendes o no? Porque Ajo también vive de esto, Ajo también, ¿vale? Y Ajo tiene mano en KTM, en Red Bull, hostia, en Moto 2, vamos, dependen de él, ¿eh? Ahora mismo, o sea que... En absoluto, Oliveira es mucho mejor que Miller, claro. Bueno, esto lo que dijimos el otro día de Moto 2. Esta comparación de Miller y Oliveira, esta injusticia deportiva, ¿no? Que hablamos, es lo que ha pasado también con Moto 2, ¿no? Este año que no sube Augusto, o sea, no sube Augusto y sube Ogura, si sube Ogura, ¿vale? Pero de entrada es lo que se está barajando. Tú fíjate, ¿no? Ogura, que ya está confirmado que sube, o que va a subir, y le han dicho a Augusto que este año en Moto 2 no pueden subir porque no hay plazas. O sea, para Auguras hay plaza y para Augusto no, claro, ¿sabes? O sea, por eso siempre digo que MotoGP tiene el problema de que quiere vender una cosa que no es, y tú no puedes vender un deporte, que la escuela, la Red Bull, no sé qué, no sé cuántos, no lo vendas eso. No lo vendas porque después llegan arriba y pasan estas cosas. Pasa que tienes que meter a Miller y echar a Oliveira al equipo B, que fíjate tú, tío, decirle a un piloto a Oliveira, después que ha ganado más grandes premios que nadie en KTM, y de mejor manera, porque a mí me gusta más Binder, pero hay que reconocer que las victorias de Oliveira son más contundentes que las de Binder. Las de Binder han sido más por situaciones anómalas, ¿vale? Que ha pasado cosas, y las de Oliveira ha sido ganándole a todos, ¿vale? En pista. Lo que pasa es que Binder es más regular, y la regularidad se está premiando mucho en MotoGP ahora. ¿Por qué? Porque tú, con la regularidad, puedes trabajar más con un piloto. ¿Por qué? Porque a base que vas dando steps, ¿no? Esto lo dijo el otro día Ricard Jouvet, ¿no? En Moto 2, que puso ejemplos de varios pilotos. Bueno, creo que puso a Arenas, y el otro que puso, ¿cuál es, tío? O solo puso, no, solo puso Arenas, creo. Como que prefieren un piloto que va subiendo con pasos sólidos, porque siempre tiene un mismo comportamiento, o sea, quiere decir que le falta que la moto vaya avanzando, que otros tíos que un día ganan y otro día desaparecen, porque, por lo que sea, que ese día... O sea, la gente que sube y baja, que aparece, desaparece, son gente que realmente no interesa a los mecánicos, porque cuando tú les preguntas, oye,
¿Cómo que has ganado hoy? No sé, hoy me he encontrado bien y he ganado. Entonces, esa explicación a los equipos no les gusta. Entonces, Binder, por ejemplo, trabaja más, en carrera va remontando, acaba yendo rápido, da inputs a los mecánicos, la moto avanza, pues prefiero a Binder. El otro, hoy he ganado y tal, hoy me los he cepillado todos en Montmeló, ¿por qué? No sé, pero he ganado, ¿sabes? Y el otro día el 15, ¿por qué? No sé, hoy no va la moto. Entonces esto no gusta a los pilotos, a los mecánicos, a los equipos. Entonces por eso Binder, bueno, aparte que Binder es KTM total, yo creo que se valora más. Lo que he dicho de Arenas en Moto 2, ¿vale? Van avanzando para estar tranquilo, diciendo, es que ya llegaremos, me da igual, porque va trabajando y cuando estemos arriba, estaremos arriba, no desaparecerá. Bueno, es lo que se espera, ¿no? Otro, Chantra, ganó en Tailandia. ¿Dónde está Chantra? Que por cierto, Chantra también se está hablando de subir a MotoGP, en esa moto de Nakagami, o sea que tú fíjate, ¿sabes? Pero bueno. Faltan motos. Luis, estás pidiendo que hagamos en un agujero en el agua con pico y pala. No se puede comparar el 43 con el 88. No, es que lo hago para recalcar la situación, ¿no? Para recalcarlo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Lo hago para eso. Sí, sí. Sí, gracias, César, gracias. Lo tengo. No, aquí, Alex, la portada es prefiero pedir permiso, bueno, este es el dicho este, ¿no? Permiso que perdón, ¿no? Prefiero pedir perdón que permiso, ¿no? I prefer to make mistakes than say, prefiero equivocarme y pedir perdón, que no sé a qué viene esto, porque él no es un piloto así, ¿no? Incluso, bueno, es larga, ¿eh? Hostia, es que esto de Aleix mola porque está haciendo una especie de ejercicio, ¿no? De mejora, ¿no? De lo que es la persona piloto, ¿no? El Aleix público, ¿no? Yo, como persona, no conozco, no está en sus ambientes, igual es un tío que es un 10 y somos amigos y es un 10, no lo sé, aquí no quiero ni entrar, pero lo que sí que está haciendo desde que está, a mí lo digo porque a mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Los que me conocéis en redes era más agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque me daba igual. Ahora con el canal de YouTube, que la gente mira más, pues me estoy cortando más, ¿no? Entonces hay veces que el discurso, bueno, no me pasa tanto, crítico, pero ya no tanto. Entonces él está haciendo lo mismo, ¿sabes? También estamos haciendo lo mismo. Claro, él porque está luchando por un título, yo soy un pringado aquí en YouTube, pero está haciendo lo mismo, está viendo que esos comportamientos de antes, pues no eran los que tocaban. Entonces está como en un continuo ejercicio de reconocer que, bueno, pues que ahora está en otra cosa y tal, que esto es perfecto, ¿eh? Yo lo veo perfecto, ¿eh? Y aquí está hablando de eso, ¿vale? Pero esto, el tema personal, ya te digo, a mí no me... ¿sabes? A mí me gusta que hablen de la moto, de las cosas, ¿sabes? ¿Ves ahora lo de Barcelona, de los semáforos? Hostia, eso del semáforo, de verdad, yo ni lo comenté, me acuerdo. Es que es una chorrada impresionante. Es decir, hostia, qué mala suerte, ya está. Ya está, es como el que se sale, ¿no? Al final de... Tío, es un error. Es que no... Sí, estaba explicando, es que... O sea, hacer una entrevista a Les para hablar de Montmeló y de esto, con todo lo que está cayendo de técnica de la moto, del chasis, lo que va a pasar, de Quartararo, de la táctica, cómo lo vas a enfocar todo, y toda la entrevista, ya estoy en la mitad y están en lo de la manera de ser y lo de Montmeló, ¿sabes? Y ya se acaba, o sea ¿ves? Os lo he dicho no antes de leerla, ¿eh? Y no la conocía, ¿eh? O sea, os he dicho que no me fiaba de estos tíos y hasta han ido a hacerle otro masaje a Aleix, han ido a hacerle el ejercicio este de cambio, ¿no? De concepto persona-piloto, ¿no? De la parte persona del piloto, ¿no? Y lo de Barcelona, tío. Es que... Por eso digo que no sigo a mucha gente porque no... Los oficiales no los sigo, porque... que pierdes el tiempo muchas veces, ¿sabes? Sí, es un masaje. Mira, yo ahora, ya estaba pensando, yo siempre voy pensando con cosas de motos, ya sé cómo voy a llamar a las ruedas de prensa de MotoGP, ¿eh? Las de cuando hacen los jueves la rueda de prensa, ¿no? Esto es un centro de masajes, tío. El centro de masajes se abre ya
el centro de masajes, ¿no? Los primeros 5 clientes, los 5 elegidos, ¿no? Que van allí que les hagan el masaje. La rueda de prensa de MotoGP es brutal, tío. Es brutal. Es un centro de masajes, tío. Es que yo creo que vamos, es brutal, es brutal. Esto lo dijo Merlos, o sea, me encantó Merlos porque dijo hostia, que en MotoGP, en el tema de información, era mucho peor que la Fórmula 1. Y se refiere a esto, ¿sabes? Que la información de MotoGP no está bien currada. Y esto es culpa del promotor, que los tiene todos pillados por los cojones, ¿sabes? Ya está. Me mola los directos porque, ya te digo, me he conectado, he visto 4 noticias, lo voy a comentar, pero sin saber ni lo que voy a decir. Y van saliendo cosas de aquí. Esto de The Race no tenía ni idea, porque ya te digo, no sigo a esta gente. Ni al Simon Patterson, ni al otro, ni al Matt Oxley. Yo creo que era Matt Oxley o... No sé si era Matt Oxley o Simon Patterson, no me acuerdo. Que la época de Rossi de Yamaha, del 2016, 17, 18, 19, cuando la gente se pensaba que Rossi iba a ganar el 10º, ¿sabes? Hostia, era un festival de noticias falsas todo el día sobre Rossi, sobre la Yamaha, sobre todo. Me acuerdo que se lo comían todo. O sea, cuando Rossi decía algo, se lo comían, todos los titulares era lo que decía Rossi. Yo me estaba partiendo de risa, tío. Yo cada vez que hablé una noticia o una entrevista, es que me partía. Y luego enfocaban a... Es que era muy bueno. Fueron 3 años, ¿no? Fueron 16, 17 y 18. Hasta el 18 que Yamaha... Que esto la gente tampoco lo ha explicado, ¿eh? Pero el 18, desde Japón dijeron, oye, tío, pasar ya a este tío y centraros en Maverick. Esto desde Japón, ¿eh? Porque ya está, que no daba más, tío, de olvidarse de este tío. Y los neumáticos, ¿vale? Pero durante esos años la gente quería que Valentino fuese campeón. Entonces eran un continuo de argumentos, vamos, ya ridículos para justificar porque Valentino no tenía tantos problemas. La crisis Yamaha, que Yamaha pidió perdón, y yo estaba alucinando. Cuando un problema eran 2 cositas negras, redondas, que están en las llantas, que hacían que el chasis de Yamaha estuviese fuera del rango de eso, ¿vale? O sea, que Yamaha tenía tal chasis y tal paso por curva, que lo que tenía que hacer era empeorar la moto a nivel ciclo, para que no fuese tan agresiva la curva, tan paso por curva, porque esos neumáticos no aguantaban. Y, claro, si haces eso, luego ¿qué pasa? Que te falta chicha, ¿sabes? Está. Que es que era brutal, tío. Entonces, toda esta gente, el Patterson y todo esto, se limitaron todos esos 2 años y medio a escribir chorradas todos los días. Pero chorradas impresionantes, ¿eh? O sea, Yamaha, el motor de Yamaha es muy agresivo y la electrónica no sé qué. O sea, un crossplane de estos, que es el que menos caballos da, querían intentarte convencer de que era más agresivo que una Ducati que corría que se las pelaba, ¿sabes? O el de Honda. Digo, ¿me lo estás diciendo de verdad, tío? Que el motor de Yamaha es un problema cuando Ducati y Honda tienen pepinarros, auténticos pepinarros, V4s, y corren más y no les pasa eso. ¿Me estás diciendo en serio? Y la gente se lo creía, la gente hacía noticias, ¿no? El cigüeñal, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? El diseño del motor era la excusa de decir, bueno, hasta el año que viene no me molestéis más, porque como el motor estaba cerrado, el problema es el motor, ya está. El año siguiente venía el motor nuevo y estaban igual, ¿sabes? Y la mejora, es que la mejora de Yamaha fueron los neumáticos, es que no hubo más. O sea, la mejora de Yamaha fue cuando el Buriram 18, o sea, hay que verlo. Es que Buriram 18, neumáticos nuevos de Michelin, que eran reducir los compuestos de mierda esos que habían hecho y centrarse con los que funcionaban. O sea, los nuevos neumáticos Michelin fue selección de lo que funciona y tirar a la basura a lo que no. Esa fue la nueva tecnología, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí Yamaha subió. Es que es brutal, tío. Pues todos estos me sabe mal, pero se los quedó grande eso, tío, y hay que decirlo. Y ya está. Pero bueno. Luis, ¿qué resultados crees que podría hacer Aleix si estuviera Marc al 100%? Es que Marc... a ver, ¿cómo te lo digo, Ibi? Vamos al lío. Márquez, el año pasado, hizo podios, ¿no? O sea, lo hizo mejor el año pasado que este, ¿no? O sea, el rendimiento de Marc Márquez del 2022 es inferior al del 2021. O sea que hay un factor físico, o sea, a ver cómo lo explico. En el 21, el nivel físico de Márquez
en el 21 era peor que en el 22, porque el hueso no estaba consolidado. O sea, Márquez estando mejor físicamente en el 22, sin estar bien, pero estaba peor en el 21, tiene peor rendimiento. Es que Márquez ha estado, no al 100%, ¿vale? Pero ha estado muy cerca al 100%, ¿vale? Lo que pasa es que no ha estado la moto y Márquez. Pero es que Márquez ya estuvo el año pasado. Y el año pasado, Aleix le metió en la rueda varias carreras a Márquez el año pasado también. A ver, olvidaos del Márquez del 19, 18, 17, olvidaos de ese Márquez. Estamos en otro escenario. Y Aleix, este neumático trasero, a Aleix le va de cine, porque es un tío que se sienta muy en medio de la moto, necesita mucha soporte, Aleix. O sea, este neumático trasero beneficia a los pilotos ¿vale? Que van en medio de la moto sentados, les beneficia. ¿Por qué? Porque es un neumático poco ágil, no es un neumático que la moto gire rápido, y si vas sentado encima, tienes más soporte, ¿vale? O sea, los que se cuelgan más, este neumático no es tan bueno, porque les cuesta más mover la moto. Cuando estás aquí con el codo todo afuera, levantarte y tirarte para el otro lado, cuesta mucho más, ¿de acuerdo? Entonces a Aleix esta moto le va de cine, porque para él es más ágil, porque él va sentado en medio. O sea, este reglamento a Aleix lo pone mucho más arriba, aunque Márquez está al 100%, este reglamento le beneficia a Aleix, porque su estilo, en medio de la moto sentado, y con ese pedazo de tortilla de torta de pan de neumático que llevan, le va perfecto. Y Márquez, con el estilo de colgarse para allá, y ese pedazo de neumático, le cuesta más hacer los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, tiene una ventaja. Ustamama, ¿qué tal? Sí, sí, que he dicho que estaba mejor, que no estaba bien, pero que estaba peor el año pasado que este, ¿de acuerdo? Además, yo creo que lo de Márquez no se ha operado porque fuese o sea, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, el motivo principal para que se operase no ha sido estar mal físicamente, ha sido que la moto no iba. Y dice, oye, aprovecho que esta moto me va a volver a hacer daño, me opero, mejoro, y la moto mejora, y ganó partida doble. Ha sido un juego de cartas brutal de Márquez. Porque si hubiese estado liderando el mundial, no se para operarse, tío. No me jodas, ¿no? Es así, ¿no? Diga, me paro, aprovecho la moto, que la cambien, y cuando venga tendré otra moto, y encima estaré mejor todavía. Pero Márquez, a ver, un tío que llega al mundial de 2022, se va a Qatar, hace mejor tiempo, y dice, voy a por el mundial, ¿a mí me vas a convencer de que no estaba bien físicamente para luchar por el mundial? O sea, ¿ahora la excusa es el físico? Cuando él vino a 2022 a por el mundial, sí que le dolería, pero podía defenderse de otra manera. Hay muchos pilotos que han sido tocados después de un accidente. Ahora estará mejor, sí, pero tampoco es que estuviese antes que no podía pilotar. Es que la gente también se va de un sitio a otro. Un tío que llega al 22, va a Mandalika, la moto va perfecta, ojo con Márquez, vamos a por el mundial, objetivo mundial, objetivo mundial, objetivo mundial, y ahora me vas a decir que físicamente no puedes luchar por el mundial. ¿De quién te quieres reír, tío? No. Lo de Márquez, porque es un tema de una lesión complicada, y es un tema, coño, sensible, y no puedes ignorarlo. Pero tampoco hay que pasarse. No, es que ahora toda la lesión. No me jodas. Él vino por el mundial. ¿Vale? No lo olvidéis. Y vino por el mundial ya el año pasado. Cuando se perdió las dos carreras de Qatar, Márquez en el 20, en el 21, fue porque hizo sus cálculos. Dice, me pierdo dos, que como me sobran siempre dos carreras, me pierdo dos y soy campeón del mundo. Y llegó a Portimao para ganar el mundial. Y se llevó una decepción cuando vio a la gente cómo iba. Mira, os lo digo de otra manera. La carrera de Jerez, escucha con atención, la carrera de Jerez de este año, así no me equivoco, se ha corrido en 41 minutos, ¿vale? 41.00. 41, Bagnaia y Quartararo, 41.00, creo, 43, bueno, es igual, 41.00, no sé si son 41 o 43. La carrera de 2019 que ganó, no, perdona, del 20 ya, o sea, ya no te hablo del 19, te hablo del 20, con la carcasa nueva, que ganó Quartararo porque Márquez se cayó, que por cierto, Quartararo tenía el mismo ritmo que Márquez y se dejó 3 décimas, fue 25 segundos más lenta, creo, 23 o 25, o sea, tú fíjate, tío, ¿dónde estamos, La carrera de Márquez del 20, esta que decían que Márquez estaba a otro nivel, que no sé los cuántos, ¿vale? Con la carcasa actual, con la carcasa, no el 19, te hablo del 20,
fue 25 segundos más lenta que la de este año. 25 segundos con el mismo neumático. Ya no te hago el comparativo con neumáticos viejos, antiguos. Te hago con el nuevo, ¿vale? 25 segundos. Claro que le duele el hombro. Tú imagínate un tío pilotando con la misma moto, ¿eh? La misma moto, porque la moto es la misma. Haciendo 41 o rodando un segundo por vuelta más rápido cada vuelta. Claro que le duele el hombro. Y al otro le duelen los antebrazos. Y al otro le duele el pie. A todo el mundo le duelen cosas, tío, a ese nivel. ¿Sabes? Lo que no es justo que ahora se diga, no, Márquez se ha ido porque no podía pilotar la moto por el físico. No, y una mierda. Ha sido por la moto, ¿sabes? No podía con esa moto. Y por el físico también. Pero en el 21 sí que hizo podios con la otra moto, ¿no? O sea, que el problema más grande es la moto. Ya está. O sea, que aprovechando que la moto era un truño para él, pues ha querido operar y así gana el doble de tiempo. Gano para la moto y para lo físico. Ahora vendré enterito, porque el físico no me dolerá, ¿de acuerdo? Y encima la moto, o sea, es una moto peligrosa. Es que esa moto era peligrosa para Márquez. No es que solo se bajara porque no le iba bien, es porque se iba a hacer daño con esa moto. Recordar Mandalika. Y más cosas que le pasaron. Que ya tenía... O sea, llegó un momento que esa moto, él no tenía control sobre esa moto y la moto le iba a tirar. Entonces digo, paro, tío, es que me voy a matar, o sea, voy a quedar peor, prefiero parar, que arregle esta moto, que no funciona, ¿de acuerdo? Y me opere el brazo, eso es lo que ha pasado. Y no quiero que parecer que soy inconsciente de la lesión, que yo la respeto y todo, ni mucho menos, solo faltaría. Pero coño, un tío que se planta en el 22, después de hacer el 21, o sea, hostia, si tú tan mal estás físicamente, empiezas ya el 22 de otra manera, pero no diciendo que vas a por el Mundial. El objetivo es el Mundial, el objetivo es el Mundial, el objetivo es el Mundial. Lo dijo 10 veces. Lo dijo 10 veces. Sí que estaría mal físicamente, pero no lo suficiente como para no poder luchar por el Mundial. Que lo dijo él. Lo dijo él. Exacto, la moto es un mojón para él. Para él. Es un mojón para él. Es una moto al contrario de lo que necesita. Es que realmente es muy fuerte eso. Es muy fuerte.